¿Hasta qué punto podemos cambiar el mundo que nos rodea? ¿En qué consiste el desarrollo local? Y es más, ¿hasta qué punto es importante innovar para poder aprovechar los recursos que nos ofrece el entorno? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Muy buenas noches. Hoy quería comenzar esta nueva temporada pues, con una historia que escuché hace un tiempo y a mí me gustó mucho, que cuentan que un niño, cuando era pequeño, tenía ese sueño que yo creo que más de uno hemos tenido, eso de querer cambiar el mundo, ¿no? Se fue haciendo mayor, se fue dando cuenta que tal vez su deseo se le había quedado un poquito grande y dijo, bueno, el mundo, con cambiar mi país, yo creo que ya sería suficiente. Fue cogiendo años, fue cumpliendo años y se dio cuenta que tal vez el país también era un poquito grande, dijo, mi ciudad. Con cambiar mi ciudad, yo creo que ya estaría muy bien. Después dijo, bueno, le salieron ya canas, iba siguiendo cumpliendo años y dijo, mi familia, con cambiar a mi suegra y un par de ellos más, yo creo que ya sería más que suficiente. Y después ya de más años, cuando ya estaba en su lecho de muerte, dijo, qué lástima no haberme dado cuenta antes que lo único que podía cambiar era a mí mismo, pero que cuando tú cambias, todo cambia. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de hacer cambios, en primer lugar internos, pero yo creo que cobran mucho más sentido cuando esos cambios, ese crecimiento que hacemos en lo personal, también los podemos poner al servicio de las personas y del entorno en el que estamos, ¿no? Hace ya años decía una frase que tal vez no podamos cambiar el mundo, pero probablemente sí que podemos cambiar nuestro mundo. Y ahí es el reto de hoy, ¿no? El hecho de hacer cambios en primera persona y ver cómo podemos aportar valor a la vida de las personas que nos rodean. El título del programa de hoy es Desarrollo local e innovación, cómo mejorar la vida de las personas y sus entornos. Y para eso tenemos un invitado que sabe muchísimo de todo esto de lo que vamos a hablar hoy, ya que es una persona que para mí es un gran ejemplo, en primer lugar, de hacer evolución en lo personal y de cómo poner esa evolución al servicio de las personas que lo rodean. Esta noche tenemos, para abrir la temporada, una persona que me hacía mucha ilusión tenerlo en el programa, como es Antonio Martínez Puche. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Fabián. Y muchas gracias por tu cuento y por la presentación. Sí. Bueno, la presentación ahora vamos a contar un poquito solamente de las cosas que hace Antonio y del currículum que tiene. Si tuviéramos que leer el currículum nos faltaría programa y doy fe de ello. Pero bueno, simplemente a modo de pinceladas podemos decir que es profesor titular de la Universidad de Alicante, en concreto en el Departamento de Geografía Humana. Además, también es el director del Máster Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial de la EITE. También es responsable de la sede universitaria de Villena y sobre todo destacaríamos a la persona que es una persona comprometida, que con él mismo y con su trabajo, además también con su gente, y le gusta la gente valiente, honesta y currante. Y además yo destacaría también de él una cita que dice mucho también de su persona y que se me quedó grabada hace tiempo, que decía, cada vez necesitamos gente con más poso y menos pose, ¿no? Hacedores, ¿no? Pues Antonio Martínez Puche me parece que es un claro ejemplo de lo que es ser un hacedor. Sí, pues muchísimas gracias. No, esa frase viene dada también por una frase de Eduardo Galeano, que decía que vivíamos en una sociedad donde, sobre todo en una sociedad de la cultura del envase, donde lo importante era el envase, ¿no? Dice que era más importante el contrato matrimonial que el amor, que era más importante el funeral que el muerto, que era más importante la ropa que el cuerpo, la misa que Dios, y que indudablemente vivimos en una cultura del envase que no le daba importancia al contenido. Y entonces creo que después de esa frase, yo apostillé lo otro en la que vivimos mucho de la pose y muy poco del pozo. Por eso pasa lo que pasa, no reflexionamos suficientemente a la hora de establecer esos cambios, pues tampoco, sobre todo a nivel profesional y a nivel personal, vivimos muy rápido, ¿no? Y que tenemos, creo que, la necesidad de pensar, repensar, de sosegar y sobre todo también de metabolizar y de que ese pozo vaya cuajando. Totalmente de acuerdo, y además me viene también otra de las citas de una persona a la que aprecio y admiro, como es Fernando Botella, que decía que al final nuestra huella no lo dejamos con lo que decimos, sino nuestra huella lo dejamos con lo que hacemos, ¿no? Y al final se trata de tener claro hacia dónde nos queremos dirigir, cuáles son nuestras virtudes, nuestros dones y de alguna manera cómo los podemos poner al servicio de las personas que nos rodean, porque hoy vamos a hablar de desarrollo local, ¿no?
Y dentro del desarrollo local, lo primero que te preguntaría es ¿en qué consiste esto de desarrollo local, ¿no? Porque muchas veces lo utilizamos la palabra, pero no lo tenemos del todo claro. Pues para venir a tu programa me he traído de manera sentimental dos libros. El primero que escribí de la materia hace más de 16 años, sobre el desarrollo local, en un curso de verano que se hizo en el año 98 y que se publicó en el 2000 por parte de la Universidad de Alicante. ¿Qué se llama, perdona? Se llama Eines per al desenvolupament local, bueno, herramientas para el desarrollo local. Hacia la cámara, sí, para que lo vean. No, es una joya, una joyica, que digo yo, porque es un poco el embrión del máster y el embrión sobre todo de un trabajo de carácter cooperativo que hemos desarrollado pues, durante 20 años con otros compañeros como David Pérez, como Isabel Sancho, donde nos lo probó en su momento Vázquez Barquero, que ha sido el referente de nuestro país de desarrollo local, ha estado en el Banco Interamericano, también en la OCDE. Y bueno, y el último que fue un poco vinculado a Villena, ¿no? Que se hizo un congreso nacional donde me traje parte del congreso pues, a Villena, se publicó también y se presentó en los cursos de verano, que son profesionales y herramientas para el desarrollo local, y bueno, es un coloquio donde más de 50 aportaciones, donde es difícil, sobre todo, encajar en un concepto único lo que es el desarrollo local. En definitiva, el desarrollo local sería pues, aquellos cambios, aquellas herramientas, aquellos elementos vinculados a la financiación, a la normativa y, sobre todo, a la aptitud con P, pero también a la actitud con C de las personas para intentar mejorar el entorno donde viven y, sobre todo, establecer redes, intercambio, mejorar las condiciones a nivel de empleo, a nivel de educación, a nivel de sanidad. Eso sería en esencia el desarrollo local y, sobre todo, un desarrollo donde quienes deciden y los verdaderos protagonistas son las personas, es decir, de bottom up, de abajo arriba. Y es un concepto que empezó en nuestro país en los años 50 con la extensión agraria y que luego se materializó a finales de los años 70 como fruto también de la crisis del petróleo del año 73, y hubo cambios, también remodelaciones en los fondos estructurales y tal, y que se ha ido de alguna manera materializando hasta la fecha. Me vino una frase que antes hemos comentado antes de empezar el programa, que viene a decir, haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés. De alguna manera sería coger todas estas herramientas que nos está dando el entorno para, con todo ello, partiendo desde, como tú bien dices, de las personas que son las protagonistas, ¿no? De hacer crecer tanto la calidad de vida de la población como también del entorno, entiendo. Sí, yo creo que yo soy muy de innovación territorial, ¿no? Yo creo que cada territorio es singular y tiene y responde a una serie de estímulos y tiene una serie de recursos propios, ¿no? Entonces yo creo que el reto está en optimizar lo que tenemos, indudablemente, y sobre todo llegar hasta donde podemos. Es una cosa con lo que tenemos. Es que al final a veces se crean o se especulan sobre todo en el marco del desarrollo, ¿no? Que una cosa sería crecimiento y otra cosa sería desarrollo. Ahí podríamos también establecer una... ¿Cuál sería la diferenciación? Porque claro, no es lo mismo crecer que desarrollar, ¿no? Sí, bueno, hay una acepción también en el diccionario. Fundamentalmente el desarrollo sería un crecimiento compartido, equilibrado, sostenible, ¿no? Solidario. Y quizá el crecimiento se basa solamente en el índice, en lo cuantitativo, en las ganancias, y no es de alguna forma, pues eso, solidario, ¿no? Yo creo que ahí en la acepción de economía, de oikos y nemein, que es un poco, es un término griego, que en su quinta esencia era el administrar, en este caso, el hogar, ¿no? Ese es el término, o el concepto etimológico de la palabra economía. Pues la hemos desvirtuado, es decir, en principio sería eso. Por eso hay autores que en el concepto del desarrollo local, por ejemplo, como Mas Neff, que es un economista chileno, creado en Estados Unidos, profesor de Princeton, y que de alguna manera acuñó un nuevo término que era el desarrollo humano. Más que el desarrollo económico, el desarrollo local, el desarrollo humano, o el desarrollo a escala humana, porque lo importante son las personas. Porque a veces puede haber crecimiento, de alguna manera, a nivel económico y demás, pero no está sostenible, no es, digamos, adecuado con el crecimiento de la calidad de vida, por ejemplo, de las personas. Sí, el dinero no hace la felicidad, aunque ayuda, eso dicen, pero realmente luego te encuentras territorios donde con escasos recursos son realmente felices porque se adaptan un poquito... Los optimizan bien. Claro, a lo que tienen y es verdad, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo creo que en ese concepto y en el contexto actual del capitalismo malentendido, yo creo que lo tenemos que aplicar. Antonio, y con toda esta experiencia que ya tienes, ¿cuántos años llevas dirigiendo el máster de Leite?
Pues en su momento empezó como curso de experto, en principio siempre he estado de facto, es decir, dirigiendo, como no tenía la tesis doctoral en su momento, pues no, y entonces pues ya llevo pues 8 años. 8 años, vale. En esos 8 años ya has sido no solamente desde plano teórico, con conocimiento teórico, sino también en tierra ya con, digamos, experiencia práctica, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las claves para que una localidad se desarrolle de una manera óptima? Pues yo creo que en principio habría que hacer un diagnóstico, o sea, para un poco ver y analizar lo que tenemos. Luego, en función de lo que también profundizar sobre lo que queremos, porque también eso es importante. Pero en función también de la ciudadanía, contando con la ciudadanía, lo que se denomina la participación pública o la participación ciudadana, que está tan de moda ahora, ¿no? Pero que de alguna manera nos creemos que solamente es consultar o preguntar, y la participación ciudadana va mucho más allá, ¿no? La participación ciudadana o la participación pública sería el que las personas de alguna manera digan, pero también decidan sobre su futuro, y que eso que de alguna manera te dicen se materialice en políticas y en acciones concretas que redunden y retornen en el propio, en el propio conjunto, ¿no? Estaba pensando de alguna manera que hay un paralelismo entre el coaching y el desarrollo local. De alguna manera estáis aplicando el coaching a un entorno y a una localidad o a un núcleo de población, ¿no? Porque lo que en primer lugar es tomar conciencia de quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras áreas de mejora, luego también hacia dónde nos queremos dirigir, y luego ya empezaremos desde dentro hacia afuera viendo a ver qué es lo que queremos conseguir, teniendo en cuenta lo de la persona, no lo que tengan desde fuera, sino las personas que forman parte, qué es lo que quieren, ¿no? Y hacia dónde se quieren dirigir. Y todo eso también estableciendo redes de cooperación, en redes de comunicación, de transferibilidad, de conocimiento, es decir, que de alguna manera, yo por eso, tú has empezado con un cuento, y yo creo que para mí me da cuenta que con el tiempo el desarrollo local era algo vocacional, ¿no? Y que más que un concepto es una concepción de la vida, es verdad, y del ejercicio personal y profesional. A lo largo de esos años me imagino que también te habrás ido encontrando con barreras, ¿no? Porque una cosa es, cuando estamos en una oficina, cuando estamos reunidos, tenemos un deseo de hacia dónde nos queremos dirigir. Luego ocurre que hay barreras de muchos tipos, políticos, económicos, logísticas y demás. ¿Cuáles son para ti las principales barreras que te encuentras a la hora de que el desarrollo local sea una realidad? Yo en su momento en la tesis doctoral hablaba que en primer lugar, voy a empezar por el final, una de las primeras barreras eran los políticos, ¿no? Los políticos al objeto de entender el desarrollo local como algo localista, como algo finalista, es decir, entendemos a veces el desarrollo local como una subvención que se pide, que se aplica y ya está, ¿no? Y sobre todo en la concepción del proyecto más que del proceso. Luego hablaba del tema de la normativa. Es importante, la normativa a veces puede ayudar, pero a veces no, o sea, puede dificultar, ¿no? El hecho de aplicar en un territorio pues una determinada medida, acción. Hay también barreras vinculadas al tema de la actitud y de la aptitud, es decir, de las personas o de los hacedores que de alguna manera entienden que el desarrollo local es un trabajo funcionarial, estar en una oficina, porque se puede hacer desde entidades públicas y entidades privadas, y estás ahí y de alguna manera te limitas a tu trabajo y poco más, ¿no? No, hay que ser un todoterreno. En PNL de alguna manera hablamos que en la vida obtenemos resultados, ¿no? Que lo que se ve fuera es un reflejo del interior. También muchas veces los resultados que estamos obteniendo es, de alguna manera, responsabilidad de la mentalidad de las personas que formamos parte de ello, ¿no? ¿Cómo trabajar? Porque también estás hablando de barreras a veces actitudinales, ¿no? Incluso diríamos un poquito mentales, ¿no? De creencias de que si esto es posible, no es viable o es lo correcto, ¿no? ¿Cómo solucionáis también ese tipo de barreras a la hora de poder llevar los proyectos adelante? Hombre, yo creo que es importante tomar conciencia de lo importante que es tu papel, ¿no? Y del compromiso que de alguna manera le tienes que poner al trabajo. Yo por eso, pero eso en desarrollo local y en cualquier otro tipo de desempeño profesional, ¿no? Es importante pues saber que tú te tienes que ir renovando, tienes que ir de alguna manera adaptándote a los contextos que te se plantean, tienes que tener una vocación importante de servicio público. El desarrollo local también tiene mucho de eso, ¿no?
Entonces es un servicio a los demás para mejorar, bueno, facilitarles una subvención, pero también facilitar, por ejemplo, la constitución de una asociación de empresarios o de comerciantes o de ciudadanos, ese tipo de cosas, o traer, por ejemplo, una feria para que se visibilice lo que de alguna forma el territorio en sí mismo, porque yo lo aplico mucho al territorio, puede desempeñar, ¿no? El cualificar a la gente, es decir, al recurso humano, para que sean, si cabe, más competitivos en el hecho del trabajo que desempeñan, ¿no? O sea, que hay un montón de, sobre todo vinculado al tema del servicio, la vocación y el compromiso. Siempre poniendo el foco en las personas para que de alguna manera todo esto que estamos haciendo al final sirva para algo. También en el título del programa hablábamos de desarrollo local e innovación. La palabra innovación, cuando consensuábamos el título del programa, partía de algo muy importante. ¿Qué importancia tiene para ti la innovación a la hora de que sea una realidad el desarrollo local? Pues para mí la innovación es, de hecho, te voy a leer, me voy a permitir el lujo de leerte una definición que en su momento construí, ¿no? También desde la experiencia, y era que innovar es la capacidad de provocar cambios y avances desde el conocimiento, la creatividad, la sapiencia, pero también la propia experiencia, generando valor en lo que hacemos, aportamos y creamos, en beneficio colectivo y de la comunidad. Más allá de las tecnologías, lo virtual, lo sostenible, lo económico, donde se refuercen y favorezcan procesos y no solo proyectos, y espacios participativos para compartir, colaborar, aprender, reflexionar, analizar y proponer. Es un poco, y lo cerraba con un término que es la co-creativación, es decir, la creatividad es realmente importante también para el desarrollo local, pero todo eso desde la colaboración y la cooperación. De alguna manera intuyo que es importante la innovación en la medida de que estamos aportando algo que es práctico, que sirve para algo, porque muchas veces llaman innovación a cosas que luego igual no está, ¿vale? Es nueva, pero no aporta ninguna solución importante para un problema que tenemos, ¿no? Yo te pongo un chiste, que era sobre argentino, ¿no? Que decía, bueno, tenemos autos inteligentes, edificios inteligentes, ciudades inteligentes, y decía al final, ¿y por qué no invertir más en la formación y en la capacitación de las personas para tener gente inteligente? Al final vemos que, igual que Farina, que es un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Hablaba de que en el tema de la innovación, y sobre todo de la Smart City, que no habría que hablar de ciudades inteligentes, sino de ciudades tontas, porque de alguna manera la finalidad en sí mismo era la tecnología, para hacernos la vida más fácil, ¿no? Eso que pegas una palmada, se encienden las luces, ¿no? Que de alguna manera los semáforos... Pero claro, de alguna forma la innovación va mucho más allá que lo meramente tecnológico y económico, sino tiene que aportar valor en lo que hacemos y sobre todo también generar elementos intangibles en las personas, ¿no? Y por eso el chiste aquel, porque es verdad, la formación, el acceso al conocimiento, a la formación, a la cualificación, es tan importante también. A veces nos pasa, ¿no?, que con tantos medios y demás confundimos los medios con los fines, ¿no? Yo muchas veces hablo que nos descentramos, nos desnortamos y caemos una... no es algo un término científico, pero que nos atontamos, es decir, encendemos las luces dando una palmadita, hacemos muchas cosas tecnológicamente muy llamativas, pero que luego se han desenfocado con el objetivo real, ¿no? Sí. Porque al final son las personas el objetivo real, mejorar, has dicho palabras para mí muy importantes, ¿no? La toma de conciencia, sí, ¿no? Y también el compromiso, ¿no? Para generar mejor calidad de vida, tenemos que también definir qué es mejor calidad de vida, ¿no?, en las personas. Sí, yo por ejemplo, en esa línea, con el tema de mis alumnos, cuando les llego, digo que lo verdaderamente importante no es solamente que aprueben la asignatura, sino que se lleven algo en la mochila, ¿no? Es decir, que mi asignatura les aporte algo que luego pueden aplicar el día de mañana en su ejercicio profesional, incluso en su propia vida, ¿no? Y entonces, claro, le meto mucha caña y lo que te das cuenta es que la gente es muy inmadura, pero porque también el propio sistema los hemos hecho inmaduros y fundamentalmente cómodos, ¿no? Entonces, cuando llegas e intentas que tomen conciencia de que están en la universidad para formarse, pero también para superarse como personas, más allá de cualificarse como profesionales, hay elementos que no tienen claro, ¿no? Entonces, yo soy bastante cañero y bastante cicatero en ese sentido. Volvemos otra vez a decir que muchas veces la sociedad que tenemos y demás es un resultado de nuestra programación como personas y al final cuando lo juntamos todo damos un resultado, ¿no? Y claro, nuestra mente normalmente no está preparada ni para ser feliz ni productiva. Nuestra mente normalmente lo que busca es comodidad, ¿vale? Y de alguna manera supervivencia y punto, ¿no? Entonces, claro, es muy importante el tema también de empezar a darle una forma a todo esto
una para fomentar la toma de conciencia y también para el compromiso para que esto sea viable para todos, ¿no? Le demos un sentido a todo esto. Antes también has hablado de redes de colaboración. Normalmente nos educan más en la competencia, desde que somos pequeños con nuestros hermanos, que si tu hermano se ha comido antes la comida, que si tu hermano es más alto o es más listo, luego ya en el colegio, que si Pepito es mejor en clase, y parece que se nos educa constantemente en un paradigma de competencia, incluso de escasez, ¿no? Y parece que esto de colaboración, que mola y tal, pero que parece una utopía, ¿no? Cuando cada vez, ahora últimamente la realidad nos está devolviendo que es más necesario las redes de colaboración. ¿Son viables y qué importancia tendrían? Claro, la cooperación, la concurrencia, la cooperación, la concertación y sobre todo la concreción es importante. Yo creo que tenemos que tener también conciencia de comunidad. El ser humano tiene bueno, esa conciencia de tribu, ¿no? Y fundamentalmente en la actualidad de comunidad, ¿no? Y entonces yo creo que el tema de ayudarse unos a otros, de complementarse, o sea, de alguna manera uno tiene unas capacidades que otro, y eso también ocurre en el marco de los territorios, ¿no? O sea, aparte de las personas, pero también en el marco de los territorios. Por eso también en el contexto en el que estamos hablando de innovar, o de innovación territorial y de desarrollo local, es muy importante también el que se complementen territorios, que se trabaje de manera conjunta, porque yo creo que todo suma, ¿no? Y hay que sumar para obtener resultados quizá pues, más efectivos, ¿no? También me consta que tú también tienes un desarrollo muchos años dentro de la universidad y tu labor, por ejemplo, también en Villena es, bueno, diriges la sede universitaria de Villena y de alguna manera lo que se trata de hacer en tu rol es acercar el mundo de la universidad a la gente de la calle, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado que la universidad va por un lado y la vida va por otro, ¿no? Y creo que es bastante importante esta labor que estáis haciendo. ¿Hasta qué punto es importante acercar todos esos avances que se hacen en la universidad para que tenga de alguna manera un impacto en la vida de las personas? Pues para mí es importantísimo. De hecho, en la universidad, como decía don Miguel de Unamuno, era el templo del conocimiento y del saber, ¿no? Y de alguna forma a veces se queda en eso, en un templo poco accesible, donde de alguna manera, como bien dice, no se transfiere ese conocimiento que se genera pues, en la sociedad, y yo siempre lo he tenido muy claro, sobre todo aplicando ese precepto del desarrollo local también en la universidad. La extensión universitaria en su día se formó hace 150 años por un alicantino, que era Rafael Altamira, en la Universidad de Oviedo, que conecta perfectamente con la institución libre de enseñanza, que para mí todavía sigue siendo un paradigma educativo. Hablamos de Finlandia, pero es que teníamos aquí el paradigma educativo, ¿no? Donde de alguna forma se aprendía desde el conocimiento aplicado, es decir, aplicando también ese concepto aristotélico de aprendiendo haciendo, es decir, y eso también se echa muy de menos. Estamos muy vinculados al tema de los apuntes, de la teoría, plano teórico y alejado no salir de al la campo, no interactuar con la ciudadanía, y en el marco ese yo, por ejemplo, ya se iba haciendo, pero en mi caso, desde que me hice cargo de la sede universitaria, pues lo tuve muy claro, ¿no? Es decir, esa vocación de servicio público y de alguna manera de entablar con las necesidades reales del propio territorio, con la ciudadanía, con el tejido asociativo, con el propio ayuntamiento, complementando acciones, yendo de la mano y de manera conjunta para reforzar las acciones que hacemos a nivel cultural, a nivel de debate, a nivel formativo. Y yo creo que, bueno, estoy contento porque en esta etapa que, bueno, se está cerrando, pues de alguna manera creo que eso hasta cierto punto se ha conseguido. Has conseguido acercar, ¿no?, ese conocimiento práctico. Sí, con el resto de compañeros y también porque hay que también buscar complicidades. Es importante buscar complicidades. Lo que tú has dicho, con gente que estés en sintonía también. No competir, sino también colaborar y buscar complicidades y gente que de alguna manera también cree desde el compromiso en lo que está haciendo, ¿no? Hay una pregunta, ahora ya que estamos concluyendo, que es básica en todos los programas, que es qué importancia tiene tener una actitud positiva a la hora de que sea viable un desarrollo local. Pues es fundamental, porque yo siempre lo digo, yo a veces soy reflejo de la gente que trabajo y de mi propio, y de la gente que me rodeo, ¿no? Y de mi propio ímpetu que pongo en las cosas, ¿no? Entonces me han dicho, no, es que Antonio, tú siempre eres un poco así, ¿no? Eres un motor, ¿no? Me decía mi amigo Rafael Lafón de Fundeum, de la Fundación Universidad de Empresa, me dice, es que eres un motor y eres un intraemprendedor, ¿no? Que eso tú sabrás más. No, en el sentido de que de alguna manera estás siempre tirando del carro, ¿no? Porque una cosa es tirar del carro, otra cosa es subirte al carro
y otra cosa es empujar el carro, ¿no? Yo creo que en esa afección hay que tirar del carro para que de alguna manera vayas abriendo camino, y eso siempre tienes que tener una actitud positiva. A veces cuesta, porque implica sacrificio, mucho tiempo, mucha dedicación. No viene dado, hay que trabajarla desde luego. Sí, pero bueno, sobre todo hay que repetirse un poco y tomar eso, conciencia de que realmente estamos aquí pues por algo, ¿no? Y yo creo que, como te he dicho al principio, algo que es vocacional, pues sin duda yo me siento muy privilegiado por el trabajo que tengo, ¿no? A pesar de ser funcionario, podía estar cómodamente en mi casa, ¿no? Los fines de semana sin trabajar y demás, pero yo creo que estamos por algo, ¿no? Y sobre todo, desde nuestro granito de arena podemos, como bien has dicho al principio del programa, mejorar el mundo, ¿no? Cada uno desde su campo, y bueno, en una pequeñita medida, pues cada uno lo intentamos hacer en nuestro desempeño profesional. Desde luego nos vamos a encontrar con trabas en la vida, y el hecho de tener motivación, que no viene a ser otra cosa que tener motivos suficientes para poner ese punto de compromiso extra y llevar los proyectos adelante, desde luego es muy importante. Antonio, para cerrar, me gustaría que nos recomendaras una canción. ¿Con qué canción te quedarías y por qué has elegido esa? Yo, bueno, tenía una La de Alegría del Circo del Sol, que aparte me parece un proyecto más allá de la canción, pero bueno, yo que ahora que van a empezar su gira por España, The Cure, aparte voy a tener el privilegio de irme con los amigos a Barcelona, pues una canción que me gusta mucho porque me motiva es Love Song, porque, no sé, el tema de canción de amor estaba muy vinculado al compromiso también, a su pareja y tal, y a mí me parece Robert Smith, The Cure, uno de los mejores grupos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegro que cuando me propusiste de todos, como también de Circo del Sol ya lo habían cogido en otro programa, pues dije, mira, The Cure, que es uno de mis grupos favoritos también, nos quedamos con esta, Love Song. Muy bien. Antonio, 1.000.000 de gracias, se me ha pasado el tiempo volando contigo, desde luego se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, así que te invito desde aquí que en otro momento vuelvas y sigas compartiendo ese conocimiento práctico que tienes, que lo puedas compartir con la gente que nos sigue. Pues muchísimas gracias a vosotros, particularmente a ti por invitarme a tu programa, y muchísimas gracias también por la labor que ejerces desde Intercomarcal. Pues muchísimas gracias. Bueno, también a los amigos que nos seguís, también recordaros que en actitudespositivas.com podéis entrar y allí tenéis mucha más información de todos los programas que hemos hecho, volver a verlos, podéis poneros en contacto con nosotros para hacernos recomendaciones o lo que queráis, ¿de acuerdo? Y también, antes de cerrar, siempre me gusta pues mandar un saludo especial a la gente que nos sigue. En este caso se lo queremos mandar a Sergio Galeana, que es una persona que, como es amigo en común, pues qué mejor, ¿no?, que mandárselo a Sergio Galeana, que sé que es fan del programa y es un tío, un hacedor de verdad. Y bueno, con la canción de Love Song de The Cure, os dejamos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.